Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que bien. En la clase de hoy vamos a hablar sobre la cultura y la identidad. Para ello tenemos que definir qué es la cultura. Al hablar de cultura, tenemos que decir que existen muchas definiciones que se han ido generando a lo largo del tiempo. La definición más relevante en el siglo XIX la expresó el antropólogo británico Edward Barnett Taylor en su obra Cultura primitiva en 1871. El autor decía que cultura era el conjunto de las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y las diferentes capacidades o hábitos adquiridos por el ser humano como miembro de la sociedad. En aquella época hubo muchos cambios en el mundo. Estos motivaron que la noción de cultura también cambiara, y actualmente se dice que la cultura es un caudal simbólico que comparte un grupo de personas y se manifiesta en los mensajes y en la acción. Los miembros de un grupo piensan, se representan a sí mismos, a su contexto social y al mundo en que los rodea, por medio de ese caudal compuesto de símbolos, valores y códigos. Entonces, la cultura sería el conjunto de códigos históricamente construidos y compartidos por un grupo social que hace posible, entre otras cosas, la interacción, la comunicación y la identificación entre ellos. Reflexionar sobre el concepto de cultura nos ayuda a pensar que la cultura es una producción de los seres humanos en su vida social y que está en constante cambio. Podemos afirmar que no existe el ser humano natural, sino que como todos somos integrantes de una sociedad, formamos parte de la cultura, crecemos y nos educamos en ella. Dijimos que hay que considerar a la cultura como una construcción. Esa construcción es histórica y social. Si los seres humanos somos seres sociales, nuestra identidad se vincula con la cultura y la sociedad de la cual formamos parte. En este sentido, podemos ver la concepción histórica de la cultura desde varias perspectivas. Una manera de ver la construcción de la identidad cultural como proceso individual es considerar la biografía de cada integrante de la comunidad. Esta construcción se basa en que las personas incorporan una buena parte de los códigos de la cultura durante la infancia. La identidad cultural individual se construye ineludiblemente con otras personas. La identidad individual de cada uno de nosotros también se construye y nos acompaña incluso desde antes de nacer. El derecho a la identidad está contemplado en la Convención sobre los Derechos del Niño y establece que todos los chicos deben ser inscritos en un registro inmediatamente después de su nacimiento y tendrán derecho desde que nacen a un nombre, a una nacionalidad, a conocer a sus padres y en la medida de lo posible a ser cuidados por ellos. Este derecho no fue respetado en Argentina durante el gobierno de facto que se instauró en 1976. Durante esos años, las mujeres embarazadas que eran detenidas daban a luz en centros clandestinos y eran despojadas de sus hijos. Los niños quedaban en manos de familias que los inscribían como hijos e hijas propios, con datos falsos. De este modo, muchas chicas y chicos llegaron a adultos sin conocer su verdadera identidad y sobre todo sin poder ejercer un derecho tan básico. La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo es una institución que desde 1977 trabaja para encontrar a los niños y niñas nacidos en cautiverio y permitir que recuperen su identidad. La cultura se constituye en la vida social porque es una producción colectiva. Esto significa que esa identidad cultural colectiva se va gestando en la práctica cotidiana y es el resultado del intercambio que se produce en la vida social. Estos intercambios ocurren permanentemente dentro de la propia cultura y con otras. La interacción con gente que no comparte nuestros códigos culturales nos hace tomar conciencia de los alcances y límites de la cultura propia y pone en manifiesto los rasgos que la identifican. Pero los encuentros entre culturas no siempre son pacíficos. La reacción más habitual frente a lo diferente es el rechazo, la denigración, la austeridad, el desprecio
y la exaltación de los rasgos propios. Cada vez se acepta más que la población del mundo es multicultural. Sin embargo, los conflictos que desencadenaron las guerras y exterminios en los últimos 100 años y en la actualidad revelan que sigue vigente el rechazo entre culturas. Todos los pueblos en algún momento de su historia han tenido la experiencia de toparse con una cultura diferente de la de ellos, y cada pueblo lo enfrentó y resolvió de diversas maneras, pero siempre que acudieron al diálogo y las alianzas interculturales, tanto las sociedades como las culturas involucradas se enriquecieron. Reconocer, comprender y aceptar lo diferente de nosotros nos vuelve más sensibles frente al mundo y ayuda a la convivencia pacífica. La globalización es un proceso mundial que consiste en la comunicación e interdependencia entre países, uniendo sus mercados, sociedades y culturas. Para lograr el objetivo de expansión económica mundial fue necesario mejorar las tecnologías de comunicaciones y transportes, cuya consecuencia inmediata fue la mayor interdependencia entre todos los países debido a facilidades que representaban estas tecnologías para intercambiar bienes y servicios. Esta reciprocidad entre naciones no solo involucró a la economía, sino que la globalización además realiza el intercambio de bienes culturales. También con la globalización suele ocurrir, además, que algunos rasgos culturales ajenos lleguen a considerarse naturalmente como propios. Aunque no está mal incorporar costumbres o hábitos externos, es más constructivo comprender de dónde vienen esas prácticas que generalmente adquirimos sin mucha reflexión. La aceptación irreflexiva de algunas costumbres suelen ser el resultado de una estrategia económica. Por ejemplo, entregar regalos el 14 de febrero, Día de los Enamorados, es una costumbre que vamos incorporando y consumiendo sin saber que su origen se halla en la celebración de San Valentín, que comenzó en Estados Unidos a mediados del siglo XIX. La globalización sirve también para explicarnos, por ejemplo, por qué compartimos gustos, valores y modos de comportamiento con personas que habitan en otras partes del mundo y de quienes nos sentimos cerca al comunicarnos por medio de las redes sociales. Los juegos sociales en línea son un ejemplo de la adaptación a nuevas culturas, ya que los participantes, no importa dónde vivan, necesitan compartir ciertos códigos del juego y de las redes para poder participar. Como ya dijimos, nuestra identidad no se construye en soledad. Tenemos identidad en la medida que interactuamos con otras personas y con el mundo en general. Durante la década del 60 surgió una cultura juvenil que fue fragmentándose cada vez más en las sucesivas décadas. Estos grupos de jóvenes fueron reconocidos como tribus urbanas. En aquellas décadas los jóvenes comenzaron a comprometerse con su momento histórico. Se distinguieron porque se oponían a las guerras, promovían el intercambio social por medio de prácticas pacíficas. Estaban en contra de los valores de la cultura imperante, pero fundamentalmente del consumo. Los objetos también son la expresión de la cultura en la que se producen. Por medio de ellos, las personas se definen como miembros de un grupo, de una comunidad, de una cultura. Es decir, que el consumo de ciertos bienes distingue a los individuos entre sí, en la medida en que se constituyen un elemento común de integración entre quienes los usan. Por ejemplo, entre los jóvenes, las marcas y modelos de zapatillas suelen ser un elemento distintivo, que indica la pertenencia o un determinado grupo social. El deporte es un ámbito de socialización para niños, niñas y jóvenes, como para los adultos. Al practicar un deporte nos emparentamos con quienes lo practican y también con las personas que disfrutan de verlo jugar. De este modo, el deporte funciona como elemento identitario para las personas que lo practican, a la vez que las convierten en representantes de una comunidad. Pensemos en el sentido de pertenencia, identificación y representación de los deportistas a una escala más amplia, como por ejemplo un país. Cuando un argentino participa en una competencia mundial genera expectativas, ya que ese deportista es alguien que representa a toda la sociedad frente al mundo. Su victoria seguramente será festejada por todos los argentinos, independientemente o no si nos gusta el deporte que practica. La pasión que despiertan los deportes nos hacen partícipes de una identidad particular y a veces incluso produce rivalidades que suelen llevar a la intolerancia.
Por eso, desde hace unos años, se realizan campañas contra la discriminación y la violencia. Bueno, muy bien, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en la siguiente clase. No faltan.